Hace unas semanas atrás presentamos en este canal un video sobre el simbolismo de Rapunzel y hablamos de la importancia de la transmisión de la enseñanza iniciática camuflada a través de elementos supuestamente inocentes como juegos, cuentos, danzas y dichos populares. En ese contexto hablamos de Walt Disney y enseguida nos preguntaron: ¿Walt Disney era iniciado? ¿Sus películas tenían mensajes secretos? ¿Cuál era su verdadero cometido? Bueno, en este video intentaremos dar respuesta a algunas de esas interrogantes. Bienvenidos. La mayor virtud del creador Walt Disney fue la popularización de muchos cuentos tradicionales como La Bella Durmiente, Cenicienta y Blancanieves, adaptándolos a la pantalla grande y logrando así que no cayeran en el olvido. Algunas personas dicen que su versión de los cuentos es demasiado edulcorada y es posible que sea así, pero si echamos un vistazo a las historias originales, veremos que la mayoría de ellas son muy truculentas y hay tanta violencia, sufrimiento y muerte que no había forma que pudieran entenderse por el público moderno. Aún así, Disney se las ingenió para mantener gran parte del simbolismo original. En el caso de Pinocho, y voy a decir una herejía, ya lo sé, pero yo creo que la versión de Disney es más importante que la original de Carlo Collodi. ¿Y por qué digo eso? Porque la imagen de Pinocho que casi todos tenemos es la de Disney y no la de Collodi. ¿Quién leyó la novela original de Collodi de 450 páginas? Yo creo que casi nadie. Sin embargo, los dibujos animados de Disney los vimos todos, bueno, o casi todos. Y las aventuras de Pinocho que reconocemos son las de la película. Y como veremos en un próximo video, tal vez el año que viene, es tan valiosa la versión de Collodi como la de los estudios Disney. Entonces queda claro que Walt Disney se dio cuenta que los cuentos clásicos tenían símbolos, arquetipos, historias con las que todos los seres humanos lográbamos compenetrarnos e identificarnos. Y esto ya lo hemos dicho, todos estos cuentos están hablando de una sola historia, de una misma historia encarada de mil formas distintas. La historia del alma peregrina y sus pruebas. Y todos los héroes son un solo héroe, lo que Joseph Campbell llamó el héroe mítico, el monomito, el mito con el que todos nos sentimos identificados plenamente. Luke Skywalker, Frodo Bolsón, pero también Pinocho, Kung Fu Panda y otros muchos personajes que aparecen al principio alejados de su propósito, insatisfechos, hasta frustrados, y en un momento les ocurre algo. Una llamada, un evento que rompe su monotonía y que los empuja a salir de su zona de confort, a encontrar, en primer lugar, compañeros de camino para después atravesar diferentes pruebas que le van a permitir descubrir su propósito más alto. Y esto mismo ocurre en las películas de Walt Disney, porque Disney, además de ser artista, tenía un increíble olfato comercial en un ámbito, los Estados Unidos de mediados del siglo XX, donde existía la idea que este país era tierra de abundancia, de oportunidades y que tenía un destino que cumplir, una especie de tierra prometida. Digo esto porque es imposible entender a Walt Disney sin comprender su contexto. Los Estados Unidos después de la crisis del 29 en Wall Street, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Hay una obra olvidada, bastante mal fundamentada y con gruesos errores que se titula Cómo leer al pato Donald, pero esta obra sin embargo dice una gran verdad, y es que ese sueño americano, esa American Way of Life, contaban con una herramienta poderosa, el cine. Y también es cierto que muchas costumbres y tradiciones de todo el mundo se han ido cambiando a lo largo del siglo XX y sobre todo en las últimas décadas mediante una influencia directa de Hollywood. Y en este sentido Walt Disney jugó un papel crucial, en ocasiones con un sentido propagandístico evidente como en la película Los Tres Caballeros y Saludos Amigos, donde se intentaba que las naciones latinoamericanas se unieran a la causa aliada en la Segunda Guerra Mundial, fomentando el panamericanismo. Volviendo al Walt Disney esotérico, se han escrito muchas sandeces al respecto, sobre todo en los círculos conspiranoicos que lo han llamado Illuminati, vinculado al MK Ultra y hasta le han dicho reptiliano. En ocasiones se afirma que Walt Disney era un iniciado en la masonería, pero lo cierto es que nunca fue miembro de esta, sino de la organización paramasónica juvenil conocida como Orden de Molay.
De la pertenencia de Disney a la Orden de Molay existen documentos, fotografías y hasta un interesante telegrama del jefe del FBI, Edgar Hoover, al propio Disney, donde le revela que han recogido sus huellas dactilares en la Conferencia Nacional de la Orden de Molay. La Orden de Molay es una institución paramasónica, como dije antes, fundada a principios del siglo XX en Kansas City y que toma su nombre del último gran maestro de los templarios, Jacques de Molay. Esta orden tiene 7 virtudes cardinales a seguir y que son las siguientes: amor familiar, respeto a lo sagrado, cortesía, camaradería, lealtad, limpieza y patriotismo. Y algunos han visto que estos valores fundamentales aparecen casi siempre de algún modo en las películas de Disney. Es más, se ha dicho que estos valores marcaron a fuego a Walt Disney y que en cierto modo fueron su guía a lo largo de su vida. Entonces, es bien sabido y está perfectamente documentado que Walt Disney no fue masón, pero sí miembro de la Orden de Molay. A veces se dice que fue estudiante de alguna organización Rosacruz, aunque esto en realidad es más una leyenda urbana. Aunque sí es cierto que en su biblioteca personal tenía libros ocultistas, especialmente los del escritor canadiense Manly Palmer Hall y uno particularmente muy revelador, El destino secreto de América. No entraremos en detalle en la simbología de los largometrajes de Disney porque nuestra intención es dedicar un video al simbolismo de cada uno de los cuentos tradicionales, pero sí es realmente interesante y revelador que los dos personajes principales de Walt Disney, el pato Donald y el ratón Mickey, hayan protagonizado películas donde se convierten respectivamente en iniciado y en mago. Empecemos por Donald, en la película del año 1959, Donald en el país de las matemáticas. El famoso pato de Disney viaja a la Grecia antigua, donde es iniciado por los pitagóricos con el símbolo marcante del pentagrama. En otras palabras, el más vulgar de los patos, el profano Donald, recibe un conocimiento antiguo conservado por una cofradía enigmática y es iniciado en sus misterios. Uno de los ejes de esta película es la llamada geometría sagrada y el número áureo, con un argumento basado en un libro del rumano Matila Hica titulado El número de oro, ritos y ritmos pitagóricos en el desarrollo de la civilización occidental. La película culmina con una potente cita de Galileo Galilei y dice: las matemáticas son el alfabeto con el que Dios ha escrito el universo. En cuanto a Mickey Mouse, fue el protagonista de una de las historias de la película Fantasía, donde aparecen mitología y música. En ella, Mickey es un aprendiz de brujo en una adaptación de un poema de una persona que ciertamente estuvo vinculada a las corrientes iniciáticas de su tiempo, el alemán Wolfgang Goethe, que escribió un poema justamente del aprendiz de brujo y que fue musicalizado a fines del siglo XIX por el compositor francés Paul Dukas. Al comienzo de la historia, el hechicero Yen Sid, que es Disney escrito al revés, crea una mariposa de un cráneo. De la muerte hace nacer vida. Y es bien sabido que el proceso de metamorfosis de la mariposa es un símbolo marcante de la transformación espiritual. Y de este modo, Mickey, observando esto, entiende la concepción hermética de la transmutación e intenta imitar al hechicero, pero sin una formación adecuada solamente consigue generar caos. Y esto realmente es muy habitual en el ámbito iniciático. Aprendices que desean correr antes de aprender a caminar, personas que claman por poderes psíquicos o que piden ser iniciados en los altos misterios, cuando no se dan cuenta que la mayoría de las veces ese reclamo, estas peticiones proceden del ego, no del ser. El ego quiere poder, reconocimiento, sentirse diferente y por encima de los demás. Pero como dice otro gran filósofo de nuestro tiempo, que no es Kierkegaard, no es Schopenhauer, estoy hablando de Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Como vemos, aparecen algunos elementos mágicos, esotéricos, vínculos con cofradías que están presentes de una u otra forma en las películas de Disney y que seguiremos analizando en estos videos. Pero en este momento este video es también una invitación para que todos ustedes vuelvan a mirar la escena de Fantasía, que rescaten del olvido a Donald en el país de las matemáticas, que echen un vistazo a Mary Poppins, Pinocho, La Bella Durmiente, Cenicienta y muchos otros cuentos. Si les da vergüenza, pongan como excusa a sus hijos, a sus nietos o a sus sobrinos, ¿qué más da?
Siempre es buena hora para mirar estas películas atemporales, pero también es importante decir que muchas de las nuevas producciones, que ya no son de Walt Disney sino de la factoría Disney, también en ellas hay elementos simbólicos sorprendentes. Le tenemos que dar una oportunidad también a Frozen, a Moana o incluso a la nueva versión de Rapunzel, siempre teniendo en cuenta que estas historias hablan de una sola cosa, y esa sola cosa realmente está vinculada con nosotros. Alguien me preguntó una vez, ¿el simbolismo de las películas, aún de esa mega corporación que es Disney, es adrede, es casual o simplemente le estamos buscando la quinta pata al gato? La respuesta es compleja. El guionista Christopher Vogler confesó en su obra El viaje del escritor que los guionistas de Hollywood muchas veces seguían el esquema de Joseph Campbell del viaje del héroe, es decir, del monomito, del mito único del héroe, porque sabían que este funcionaba. Y es verdad, cada vez que se nos presenta esta historia, nosotros nos sentimos conectados con ella. Llámese Dorothy en El Mago de Oz, o Neo en Matrix, Luke Skywalker. Esos personajes no son ajenos a nosotros. Los sentimos cercanos porque somos ellos. Nosotros somos ese héroe que recibe la llamada, que rechaza la llamada, que vuelve a recibir la llamada y que en algún momento necesita salir del mundo conocido y viajar a tierras peligrosas. Todos, absolutamente todos, aún los que escriben los guiones de estas lucrativas películas modernas de dibujos animados, y aún si lo están haciendo porque se les paga un buen sueldo, todos sienten esa llamada interior, aún si quieren negarla. Y cuando escriben sus guiones, tal vez pensando en el éxito mundano de su trabajo, los premios, los reconocimientos, la recaudación, utilizan viejos mitos, antiguas historias, arquetipos, es decir, se conectan inconscientemente con símbolos poderosos. Carl Gustav Jung explicó esto a través del inconsciente colectivo, que no es otra cosa que un depósito colectivo, valga la redundancia, una estructura psíquica suprapersonal en el que se acumulan recuerdos de hechos y temas arquetípicos, símbolos propios de la humanidad, con los que todos podemos entrar en contacto de forma subconsciente. Esta idea es poderosa y en verdad le brinda sentido y coherencia a todo el simbolismo universal. Y entonces volvemos a la pregunta, ¿es casual ese simbolismo? ¿Es a propósito o le estamos buscando la quinta pata al gato? Y para mí la respuesta es esta. Por más que la amordacemos, la encerremos en un sótano y tiremos la llave en el lago más profundo, el alma nos va a seguir hablando, va a seguir colándose por las rendijas, susurrándonos al oído sus verdades, tratando que recordemos quiénes somos, buscando que nos reencontremos con nuestro propósito existencial, y para eso va a utilizar todos los recursos posibles, desde los más vulgares hasta los más sagrados. Y en un momento, en cualquier momento, tal vez en este preciso momento, vamos a hacer clic. Vamos a poder despertar de nuestro letargo y así lo vamos a entender todo. Como ven, cada puerta que abrimos nos conduce a nuevas puertas, y por eso existe esta aula abierta, este intento por traducir a un lenguaje sencillo concepciones e ideas que pueden ser bastante más áridas y más complejas. Si te interesa todo esto, te invito también a formar parte de nuestra orden, de la Orden Rosacruz Iniciática, y ahí vas a poder acceder al aula Lucis, donde vas a encontrar más videos y más contenidos, pero organizados de forma metódica, de acuerdo a un sistema gradual de formación. Dicho todo esto, te invito a suscribirte en el canal y te saludo con mis mejores deseos de paz profunda. Gracias.